Vamos a continuar en el nombre del Señor Jesucristo, abordando los temas de profecía en Apocalipsis. Está escrito, hermano, en Proverbios 29:18: sin profecía el pueblo se disipa. La versión 60 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, pierde control, no se frena. Entonces, hermano, pues es importante que el pueblo de Dios esté apercibido con respecto a la profecía. No pretendemos, hermanos, señalar el día y la hora o el tiempo en que el Señor Jesucristo ha de venir, ya que está escrito en Mateo 24:36, el Señor Jesús lo dijo: mas el día ni la hora nadie la sabe. Dijo, hablando del tiempo de su venida y del fin del mundo, ni aún los ángeles, oígalo bien, hermano, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo, dijo, mi Padre, sino mi Padre solo. Entonces, por supuesto que no pretendemos saber el día y la hora o el tiempo de su segunda venida. Aún el mismo apóstol Pablo, como hemos dicho, cuando escribe a los tesalonicenses, él mismo dice: el mismo Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, fíjese bien, él se cuenta, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Gloria a Dios. Esta escritura que cito de primera a los Tesalonicenses 4:16 y 17 nos enseña, bueno, varias cosas, pero una de ellas es que el apóstol vivía como si el Señor fuese a venir en el tiempo que le tocó a él vivir. Y nos enseña también, hermano, que el apóstol Pablo, él mismo no asumía saber el tiempo o la fecha de la venida del Señor, sino que él mismo ahí se está contando y diciendo: nosotros que vivimos, nosotros que quedamos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Él creía con sinceridad que le había de tocar la venida del Señor Jesucristo. Bien, nosotros, hermanos, no sabemos el día ni la hora, pero sí la Biblia nos habla de señales del fin del mundo. Y cuando hablamos del fin del mundo se refiere no solamente al sentido de este globo terráqueo o de esta tierra, sino se refiere al mundo en cuanto al sistema de cosas. Hemos dicho que en el original del griego hay inclusive dos palabras distintas, una para referirse al mundo como globo terráqueo y otra para referirse al mundo en cuanto al sistema de cosas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Y precisamente en Mateo 24, cuando le formularon la pregunta al Señor Jesús: dinos, ¿cuándo será el fin del mundo?, ahí aparece la palabra aión, que es la palabra que se refiere al mundo, no en cuanto al globo terráqueo, sino al mundo en cuanto al sistema de cosas, en cuanto al gobierno de este mundo. Bien, entonces vamos a hablar de las señales que habla la Biblia, de las 7 trompetas, de las 7 copas. Ya hemos abordado lo que respecta a la primera trompeta, la primera copa, la segunda trompeta, la segunda copa.
inclusive la tercera y la cuarta trompeta, y la tercera y la cuarta copa. Estas cosas o esta trompeta o las trompetas van de la mano con las copas que se derraman. Hemos dicho que una trompeta es para anunciar un acontecimiento, una alarma también, como leímos allá en el libro de Números capítulo 10, es para tocar alarma, y precisamente es porque se derrama, esa alarma es que se derrama una de las copas. Bien, hemos dicho también, hermano, que el libro de Apocalipsis está lleno de figuras, de símbolos. No podemos tomar literalmente lo que está escrito, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, cuando dice del Señor Jesús que de su boca sale una espada aguda, no quiere decir que literalmente sale una espada gigantesca de su boca y que con ella hiere a las gentes, no, sino que esa espada aguda, hermano, es su palabra, porque con su palabra Él hace todas las cosas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Así también como no podemos tomar literalmente la bestia que sube del mar y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, no podemos tomar literalmente una bestia que está emergiendo del mar, porque en realidad la Biblia, dije y aclaro, la Biblia nos interpreta que una bestia es un reino, es un gobierno. Así como tampoco podemos tomar literalmente a la mujer que aparece como la madre de las rameras, no es, y luego que dice que está sentada sobre una bestia bermeja llena de blasfemias. Entonces no podemos tomar literalmente a esa mujer viniendo montada en una bestia literalmente, por supuesto que no, sino que esa mujer, como ya hemos visto en algunos estudios atrás, es la misma, también representado de otra manera, pero es lo mismo. Es esa misma bestia que aparece con cuernos como de un cordero, pero que hablaba como dragón. Es ese mismo falso profeta del cual se habla en la Biblia. Entonces comprendamos, hermano, una serie de simbolismos, de figuras que no son literales, y en cuanto a los acontecimientos en las trompetas y en las copas, no podemos tomar el asunto literalmente, pues como hemos dicho, ¿verdad? No podemos pensar que literalmente un monte, una montaña es arrojada a la tierra y que esa montaña o que ese monte haya hecho posible o que haga posible literalmente el agua del mar se convierta en sangre. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces debemos de entender, hermanos, cómo la palabra de Dios nos enseña las cosas. Santo es el Señor Jesucristo, de manera simbólica y en figuras. Gloria a Dios. Bien, entonces vamos a hacer un pequeño resumen sobre la tercera trompeta y la cuarta trompeta. Ahí en Apocalipsis 8, versículo 10. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es el Señor Jesucristo. Dice, y el tercer ángel, versículo 10 de Apocalipsis 8, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una grande estrella ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en las fuentes, ¿de qué, hermano? De las aguas. De las aguas.
Y el nombre de la estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Tome su lugar alabando, glorificando el nombre del Señor Jesucristo. Bien, entonces aquí vemos, hermano, este simbolismo de esa grande estrella, que en el libro de Apocalipsis una estrella representa a un ángel, que son los que traen juicios a la tierra. Y dice, hermano, que cayó esa grande estrella ardiendo como una antorcha y tuvo una repercusión en la tercera parte de los ríos y en las fuentes de las aguas. La similitud que vemos, hermano, entre las trompetas y las copas es que en el capítulo 16 de Apocalipsis, cuando habla también de la tercera copa, sí, dice en el versículo 4, y el tercer ángel derramó su copa ¿sobre dónde? Sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Ahí está. Y luego dice el versículo 6, abreviando un poco, porque ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Vemos la similitud, hermano, que esta copa, al igual que cuando se toca la tercera trompeta, trae una afectación en los ríos y en las fuentes de las aguas. Hemos dicho, hermano, la Biblia lo dice, que las aguas son gentes, muchedumbres, pueblos. Y ese ajenjo no es que literalmente sea una bebida, ya sea con sangre o una bebida amarga, que literalmente se les dé de tomar con una copa o con un vaso, no, sino que ese ajenjo es una grande amargura que vendrá sobre la gente, una grande amargura que lleva a la depresión, hermano. ¿Sabía que la depresión hoy en día es la enfermedad del siglo? Es la más común, hermano, y a la que no le hayan cura. Y la gente, hermano, entra en una amargura tremenda. Y en esa amargura, hermano, van a suceder muchas cosas. En esa amargura la gente se odia, la gente, hermano, se aborrece unos a los otros, como dice ahí, y que acontecerá en Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, 12, dice ahí la escritura: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Pero leemos también desde el versículo 9, que dice: en el nombre del Señor Jesús, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Versículo 10. Eso es en cuanto a la iglesia, a los escogidos, pero observe lo que dice el versículo 10. Y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros. Y unos a otros, ¿qué va a pasar? Se aborrecerán. Esa amargura llevará al punto de que se odien, de que se aborrezcan unos a otros, y que por ello, hermano, haya muerte, haya mucha sangre, aborreciéndose los unos a los otros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, debemos de estar conscientes, hermano, que hay cosas que Dios las permite, como hemos dicho,
lo que dice Amós 3:6, ¿habrá algún mal en la ciudad el cual el Señor no haya hecho? Todo esto, hermano, es porque, claro, el Señor, nuestro Dios, en su soberanía, Él lo permite. Y todo esto, hermano, es porque trae juicio, con una amargura tremenda, tipificada ahí por el ajenjo en la tercera trompeta que se toca. Leemos o repasamos la escritura de Jeremías capítulo 9, donde habla de ese juicio del ajenjo. Jeremías 9, versículo 13, dice: en el nombre del Señor Jesús, y dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Fíjense, ¿para quién es esto? ¿Para quién viene esto? Para los que no obedecieron su voz, ni caminaron conforme a ella. ¿Qué les va a pasar? Bueno, sigue diciendo: antes se fueron tras la imaginación de su corazón y en pos de los baales que les enseñaron sus padres. Versículo 15: por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que a este pueblo yo les daré a comer, ¿qué cosa? Ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel. Por supuesto que no se refiere en el sentido literal de que se les hayan servido platos de ajenjo o copas de hiel, no, sino que se refiere al juicio de parte de Dios que traería ese ajenjo, esa amargura que provocaría, hermano, la gente aborreciéndose unos a los otros. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Vimos, hermano, también en la cuarta trompeta que se tocó la trompeta según Apocalipsis 8:12. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. Y en similitud o en comparación a la copa, a la cuarta copa que se derrama, observe cómo también menciona que se derrama la copa sobre ¿dónde? Vamos ahí a Apocalipsis 16:8. Y el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. Al igual que cuando se toca la trompeta, fue herida la tercera parte del sol. Aquí también dice que cuando se derrama la cuarta copa es sobre el sol y le fue dado quemar a los hombres con fuego. Versículo 9: y los hombres se quemaron con el grande calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene potestad sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Sobre quiénes estas plagas, hermano? Sobre aquellos que no se arrepienten para darle gloria a Dios. Porque como ya hemos dicho, hermano, Dios, hermano, guardará a su pueblo. Así como guardó al pueblo de Israel en Egipto de las plagas, así también, hermano, el Señor promete guardarnos. Si nosotros, hermano, mostramos un corazón arrepentido y hacemos frutos dignos de arrepentimiento. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. El Señor dijo ahí en Lucas capítulo 21, refiriéndose a estas señales que habrá en el sol, en la luna, en las estrellas. Dice ahí el versículo 25: entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de gentes por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor. Fíjese,
habrá mucho temor, miedo, secándose los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, se tocan esta cuarta trompeta, se derrama esta cuarta copa y traerá a efecto, sí, literalmente en el sol, las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y bueno, habrá, hermano, literalmente efectos climatológicos que afectarán de manera severa a los hombres. Pero también, hermano, observamos, recuerde las figuras, habrá en ese último tiempo una gran apostasía de aquellos que en un tiempo son luminares o han sido luminares, se oscurecerán, hermano. Digo, hablando de lo que son figuras y símbolos, acuérdese lo que dice ahí Filipenses capítulo 2, versículo 15, que dice: en el nombre del Señor Jesús, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis. ¿Como qué, hermano? Como luminares en el mundo. Como luminares. ¿Quiénes son en el mundo? Literalmente, ¿cuáles son los luminares, hermano? El sol, la luna y las estrellas. Y los hijos de Dios, la iglesia, así como Israel en el Antiguo Testamento fue comparado con el sol, la luna y las estrellas, también en el Nuevo Testamento la iglesia es comparada como esos luminares que, a causa, hermano, de apostasía que va a haber en el último tiempo. ¿Dónde dice eso? Pues la Escritura dice ahí en la carta a Timoteo, en la primera carta, en el capítulo 4 de la carta a Timoteo, dice en el versículo 1: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán, es decir, se apartarán. Eso quiere decir inclusive apostatar, apartarse. Algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Dice también el versículo 2 que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Aquellos que en un tiempo fueron luminares pueden, hermano, a causa de esta gran apostasía muy marcada en los últimos tiempos, dejarán de brillar y se oscurecerán. Y como son, hermano, las familias de los cristianos en realidad los que sustentan una buena sociedad, hermano, al faltar esos luminares, esas familias de ejemplo, es como si la tercera parte de las estrellas, usando el simbolismo, es como si la tercera parte de las estrellas, del sol y de la luna se oscurecieran. Y eso también traerá consecuencias a este mundo, pues repito, son las familias ejemplares, las familias cristianas, las que en realidad sustentan con su trabajo, con su ejemplo, con su solidez, con sus principios, una buena sociedad. Al faltar esto, al oscurecerse esos luminares, traerá consecuencias negativas de dolor, de sufrimiento a este mundo, a esta sociedad.
Bien, pero vamos, hermanos, a lo que es la quinta, sexta y séptima trompeta. Volviendo ahí a Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, dice: en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Y miré y oí un ángel volar por medio del cielo. Me llama la atención que el original dice: y vi, miré y oí un águila volar por medio del cielo. En el original aparece la palabra mesuranema, que se refiere al cielo de en medio. ¿Sabe cuál es el cielo de en medio, hermano? Usted sabe, según a los Corintios capítulo 12, habla de 3 cielos, amén. El tercer cielo, pues es el que no vemos, donde está el reino de Dios en su plenitud y donde no tenemos acceso como mortales o como humanos, amén. No se ve el tercer cielo a nuestra vista humana, ni con los mejores o más grandes telescopios, hermano. El hombre no puede alcanzar a ver el tercer cielo. Pero la Biblia también habla de un cielo donde están todas las naciones que moran debajo del cielo, en esta atmósfera terrestre donde respiramos y tenemos vida. Ese viene siendo el primer cielo. Pero el segundo cielo, hermano, viene siendo entonces donde están los astros, donde están las estrellas, donde están los soles, donde está la luna. Digo soles porque hay muchos soles, ¿verdad? Se considera que cada estrella son en realidad soles en el firmamento. Y bien, no puedo creer que literalmente un águila esté volando por el espacio, por el lugar donde están los astros, las estrellas. Sin embargo, otra vez, hermano, volvemos que hay figuras, volvemos a hacer referencia que hay símbolos. Entonces, aunque el original diga que es un águila que iba volando por medio del cielo o por el mesuranema, sin embargo, recuerde, son símbolos. Y un águila, hermano, representa a los ángeles de Dios también. Dios, aleluya. Miré y oí un ángel volar. Entonces está bien, en cierta manera, la traducción o la interpretación que se da en la traducción, cuando dice ahí el texto: oí un ángel volar por medio del cielo, diciendo en alta voz. ¿Qué decía este ángel, hermano? Ay, un ay de dolor 3 veces. Ay, ay, ay. Cada ay, ¿a qué se refiere? Ay de los que moran en la tierra por razón de otras voces de trompeta, de los 3 ángeles que han de tocar. Hay 3 ay y hay 3 trompetas restantes que faltan de tocar. De las 3 últimas, que es la quinta, sexta y séptima, vienen, hermano, con más dolor, vienen de una manera más severa, pues por eso dice ay, un ay de dolor, ay, ay, a razón de esas trompetas, de las otras voces de trompeta que se han de tocar. Iniciamos, hermano, con la quinta trompeta. Bueno, en este capítulo 9 de Apocalipsis dice: en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? Y el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo en la tierra. Las estrellas son ángeles. Vi una estrella o vi un ángel que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo.
No es que haya una llave literalmente, no. Otra vez volvemos a los símbolos, a las figuras. ¿Para qué se usa una llave, hermano? Para abrir. Simplemente trae el poder, trae la autorización para abrir la llave del pozo del abismo. Bien, ¿qué es ese abismo? ¿Será un abismo literal entre tantas figuras? Ese abismo, hermano, fíjese, la definición de abismo es precipicio o lugar de gran profundidad en el que no se puede ver fondo. Y algunos similares o sinónimos que se adjudican a este abismo es infierno. No propiamente al lugar literalmente como morada de los muertos, sino infierno a ese sentido que el Señor aplicó en Mateo 16, cuando dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, contra la iglesia. ¿Se acuerda de esa escritura? Cuando dijo el Señor: he aquí, a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Está usando infierno en el sentido simbólico como el dominio del mal, como el reino del mal. Entonces, este abismo, si es un similar de infierno, también en ese sentido figurado del reino del mal, donde el ángel que trae este juicio abre el pozo del abismo. Versículo 2: y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo. El humo, por cierto, hermano, no sale de las langostas, no, porque alguien ha dicho que estas langostas son cañones de guerra o tanques de guerra o aviones bombardeando. No, este humo sale del pozo del abismo, que, como ya dije, es un similar del infierno, del reino del mal, del reino de Satanás, que al abrirse, mire las consecuencias que trae. Subió este humo como un humo de un gran horno, y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Qué es ese humo, hermano? ¿Qué representa ese humo? Bueno, ese humo representa confusión. ¿Qué pasa cuando literalmente, hermano, un lugar se llena de humo? Usted se nubla, usted no alcanza a ver, no alcanza a ver más allá qué hay. Inclusive un humo en carretera, hermano, es muy peligroso, porque usted no alcanza a ver si hay un vehículo adelante. Hay confusión, hermano, que puede desembocar en accidentes, en muertes inclusive. Entonces, este humo, hermano, precisamente hace que se oscurezca el sol y el aire por el humo del pozo. Trae confusión, no deja ver a la gente o a la humanidad, trae ese engaño. Acuérdese que el Dios de este siglo ha cegado los entendimientos de los incrédulos para que no le resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo. Así dice la Escritura. Recordamos esa Escritura, hermano, el Dios de este siglo, ahí en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios,
oiga bien, más bien, léalo bien, Dios con D minúscula. Por eso es una falta muy grave que nosotros, conocedores de la Biblia, andemos escribiendo Dios con D minúscula, a menos que se refiera al Dios de las tinieblas. Amén. En los cuales el Dios de este siglo o de este mundo, ¿qué es lo que hace? Cegó los entendimientos de los incrédulos, los pone ciegos, hermano. La misma función que hace el humo que no deja ver. Cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces es lo mismo que hace el humo que emerge, hermano, de esas tinieblas, de ese abismo, oscurecer el sol, oscurecer lo que realmente resplandece y puede guiar nuestras vidas. La Biblia habla de nuestro Señor Jesucristo en Malaquías 4 como el sol de justicia. A vosotros nacerá el sol de justicia. ¿Sí lo ha leído? Compara, ¿verdad? También en esa comparación a nuestro Señor Jesucristo como el sol de justicia. Oscurecióse, termino de leer Apocalipsis 9:2, oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Sigue diciendo el versículo 3, y del humo salieron langostas sobre la tierra y fueles dada potestad, como, en una forma comparativa, como tienen potestad los escorpiones de la tierra. Y les fue mandado que no hiciesen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente, óigalo bien, hermano, estas langostas, que son símbolos, que son figuras, ¿a quién representan? Vamos a verlo. Estas langostas solamente pueden hacer daño a los hombres. ¿Cuáles hombres? Que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Quiere decir, hermano, que no pueden hacer daño a los hombres que sí tienen la señal de Dios en sus frentes. Y de manera figurada o de manera simbólica, dice, hermano, que no hacen daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol. Y entiendo que también se refiere a aquellos que son árboles verdes. Bendito el nombre del Señor Jesús. ¿Dónde nos habla la Biblia de eso, hermano? Vean lo que dice, tenemos como referencia el Salmo 1, versículo 3. ¿Se acuerdan lo que dice en esa comparación? Que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice, y será como árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Es un árbol que está siempre, ¿cómo, hermano? Verde. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Salmo 52, mire también lo que dice. Salmo 52 dice ahí en el versículo 8. David, siervo de Dios, dice: mas yo estoy como oliva verde en la casa de Dios. En la misericordia de Dios confío perpetua y eternamente o eternalmente. Estoy como oliva verde.
Salmo 92. Vea esta hermosa comparación también en el Salmo 92, versículo 12. Amén. 12 al 14. El justo florecerá como la palma, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa del Señor, en los atrios de nuestro Dios florecerán, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos. ¿Y cómo, hermano? Y verdes. Acuérdense, hermano, que las langostas no pueden hacer daño a ninguna cosa verde, sino no casualmente, no es una casualidad, sino solamente a los que no tienen la señal de Dios. En otras palabras, a los que no son de Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Proverbios 11. Gloria a Dios, aleluya. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. 11, versículo 28. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos, ¿qué dice, hermano? Reverdecerán como ramos. Los justos reverdeciendo como ramos. Jeremías 17. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos, hermano? Dice ahí la escritura en el versículo 7 y 8. Bendito el varón que se fía en el Señor y cuya confianza es el Señor, porque él será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viniera el calor, sino que su hoja estará como, hermano, verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Ahí está, hermano, daño solamente a los hombres que no tienen la señal de Dios, que no son como ese árbol verde, como esa oliva verde. Es decir, que esas langostas no pueden hacer daño, hermano, a los hijos de Dios. Y el Señor Jesucristo dijo, hermano, allá en Lucas capítulo 10, Gloria a Dios, aleluya. Evangelio según Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice ahí en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Lo tenemos? He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Hemos dicho que Satanás significa adversario o enemigo. Entonces ya sabemos a qué enemigo se refiere aquí, ¿verdad? El Señor nos ha dado potestad, hermano, sobre toda fuerza del enemigo. ¿Y qué dice el texto, hermano? Y nada os dañará. Hablando de la potestad del enemigo, del poder del enemigo, no nos podrá dañar, hermano. No nos podrá dañar. Porque además, hermano, somos sellados, hermanos. Tenemos el sello de Dios, tenemos la marca de Dios, y no una marca literal en la frente o en la mano, no, sino una marca, hermano, como lo hemos visto en otros estudios acerca de la marca de la bestia, y que también hay una marca de Dios que no es literal. Tampoco debemos esperar entonces que la marca de la bestia sea literal, así como la marca de Dios no es literal. Vamos ahí a la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice en el nombre del Señor Jesús: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos,
y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿En qué se conoce, hermano, este sello? ¿En qué se basa o en qué consiste este sello, hermano? En que el Señor, hermano, conoce a los que son suyos, no necesitan una credencial o una identificación, no. El Señor los conoce y son aquellos, en eso consiste ese sello que tienen, en que son aquellos que se apartan de iniquidad, se apartan del pecado. Esos son, hermano, los árboles verdes. Y esas langostas, hermano, no podrán hacer daño a ninguna cosa verde, solamente a los que tienen o a los que no tienen la señal de Dios en sus frentes. Apocalipsis 7. Apocalipsis capítulo 7, versículo 2 y 3. Amén. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y ahí habla de 144,000, pero que al igual, hermano, que aquellos que se apartan de iniquidad, tienen, hermano, la señal de Dios en sus frentes. Alabamos el nombre de Jesucristo. Bien, entonces volviendo a Apocalipsis, ahí donde estamos, pero en el capítulo 9, bendito el nombre del Señor Jesucristo, versículo 5. Y les fue dado que no los matasen. Esta particularidad o esta característica tienen estas figuras o estos símbolos de langostas, hermano. Una, que no pueden hacer daño, como ya hemos visto, a los hijos de Dios, a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol verde. Solamente pueden hacer daño a los que no tienen la señal de Dios. ¿Qué serán, hermano? ¿Qué es aquello que no puede hacer daño a los hijos de Dios, más solamente a los que no son hijos de Dios? A los que no tienen la señal de Dios. Pues dice el versículo 5: y les fue dado que no los matasen. Ciertamente no traen muerte, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Un tormento tremendo. ¿Qué es eso, hermano, que solamente puede hacer daño? Que a los hijos de Dios, a los que tienen el sello de Dios, a los que tienen la señal de Dios, no les puede hacer daño, pero sí hace daño a aquellos que no tienen la protección y la señal de Dios. ¿Quiénes son, hermano? ¿Qué son, hermano? ¿Serán unas langostas literales que emergen y que traen esa misión? No. ¿Qué es, hermano? Hoy en día, aquello que no puede hacer daño a los hijos de Dios, a los que tienen la señal de Dios, pero que sí hacen tremendo daño a aquellos que no tienen la señal de Dios y que por ende no tienen la protección de Dios. ¿Qué son, hermano? Acuérdese que el Señor nos dio potestad contra toda fuerza del enemigo. Y lo que simboliza ese abismo, hermano, pues ese infierno, ese reino de maldad, de demonios. Entonces, hermano, ¿a quiénes representa esas langostas?
Esas langostas, hermano, no es otra cosa sino demonios que tienen facultad de hacer daño, no a los que tienen la protección y la señal de Dios, sino solamente a los que no tienen la protección de Dios, a los que no tienen la señal de Dios, hermano. Y dice ahí que su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Hablando de la quinta trompeta, ahora hablando de la quinta copa, mire lo que dice Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versículo 10 y 11. Vea la similitud que hay ahí. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia. ¿Sabe de quién es la silla de la bestia, hermano? En Apocalipsis 13 dice que del dragón o del diablo es la silla. Le dio su trono, su silla a la bestia y grande potestad. Y el quinto ángel derramó su copa sobre la silla de la bestia y de su reino. Acuérdese que este daño solamente viene a los que no tienen la señal de Dios, a los que están en el dominio de Satanás. El Señor lo reprenda. Y dice, y su reino se hizo tenebroso. Allá dice que hubo oscuridad. Aquí dice que su reino se hizo tenebroso y se mordían sus lenguas de dolor, gran tormento. Se fija la similitud que hay entre la quinta trompeta y la quinta copa. Versículo 11, y blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus plagas, y no se arrepintieron de sus obras. Es gente no arrepentida, es gente que no tiene la señal de Dios, la que es víctima de esta plaga, la que sufre esta plaga, hermano, de la quinta copa. Ahora, tomando en cuenta, hermano, ese tormento que provocan, hermano, los demonios, porque estas langostas tipifican o representan a los demonios. Mire lo que dice ya el primer libro de Samuel, capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16. Cuando Saúl era atormentado por un espíritu malo, dice el versículo 14: y el espíritu del Señor se apartó de Saúl y atormentábale, ¿qué cosa, hermano? El espíritu malo de parte del Señor. Como ya hemos dicho, no hay cosa que el Señor no mande o que no permita. Aunque es un espíritu malo, un demonio, sin embargo es porque el Señor lo permite, el Señor inclusive lo manda. Entonces, fíjese lo que causa, hermano. Este espíritu malo no le causó la muerte a Saúl, pero ¿qué es lo que le causó, hermano? Tormento. Le atormentaba el espíritu malo de parte del Señor. Es lo mismo que nos habla la plaga de la quinta trompeta, que atormentaba, hermano, esas langostas representando a demonios que solamente tienen la facultad de hacer daño a los que no tienen la protección y la señal de Dios. Provocan, hermano, tormento. Volviendo a Apocalipsis 9, leímos entonces el versículo 5, que dice: y les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Que los atormentasen. Saúl era atormentado, hermano, por un espíritu malo,
Imagínense ahora los demonios de manera más severa estarán atormentando al mundo que no tiene la señal de Dios. Versículo 6. Y en aquellos días buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte huirá de ellos. Otra vez ratificamos y confirmamos que esta plaga no trae muerte, trae, hermano, dolor, angustia, desesperación. Sigue diciendo el versículo 7, y el parecer de las langostas es semejante, otra vez usando esa comparación, semejante, no que sean caballos, no, sino semejante a caballos aparejados para la guerra, y sobre sus cabezas tenían como coronas semejantes al oro, y sus caras como caras de hombres, y tenían cabellos como cabellos de mujeres, y sus dientes eran como dientes de ¿qué, hermano? De leones. Acuérdese lo que dice como referencia primera de Pedro 5:8, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Son seres, demonios, en esta descripción, pues podemos decir desfigurados, ¿verdad? Cabellos como cabellos de mujeres, dientes como dientes de leones. Versículo 9, y tenían corazas como corazas de hierro, porque usted, si les dispara con un rifle, con una pistola, ¿qué le va a hacer a estos demonios? Nada, tienen esa coraza que usted no los puede dañar con armas físicas, porque la guerra con ellos, hermano, no es con armas carnales, sino con las armas espirituales. Tenían corazas como corazas de hierro, y el estruendo de sus alas como ruido de carros que con muchos caballos corren a la batalla. Y tenían colas semejantes a las de los escorpiones, y tenían en sus colas aguijones, y su poder era de hacer daño a los hombres 5 meses. Dura esta plaga 5 meses. Y tenían sobre sí por rey al ángel del abismo. Ángel, hermano, no solamente hay ángeles de Dios, también hay ángeles de Satanás. Ángel, ¿qué significa en su sentido real? Mensajero, eso es lo que significa. En realidad, cuando leemos ángeles, puede haber ángeles de Dios o mensajeros de Dios como mensajeros del diablo. Y tienen sobre sí por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebraico es Abadón y en griego Apolión. ¿Qué significa Abadón? Destrucción o perdición. Eso es lo que significa. Apolión significa destructor. Inclusive dice el diccionario que es un nombre que se le da al diablo. ¿Sí? Y es que el Señor permite que salga de ese pozo del abismo, de ese pozo del abismo que representa el reino de maldad, el reino de las tinieblas, vengan y hagan daño a los hombres que no tienen la señal de Dios, la protección de Dios, de una manera tremenda, hermano. Dice el versículo 12, el primer ay es pasado. Ahí está la quinta trompeta o la quinta copa que se derrama. Y dice, aquí vienen aún 2 ayes o 2 lamentos más después de estas cosas. Entonces, esta quinta trompeta, hermano, también con figuras, con símbolos. Vamos recapitulando. Ese abismo representa al infierno, pero en el sentido del reino de maldad. Cuando el Señor dijo,
estableció su iglesia y dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Habló en ese sentido figurado, ¿sí?, de las fuerzas del mal, las fuerzas de las tinieblas. Y entonces este ángel, hermano, trae esa autoridad o potestad de dar esa apertura a ese pozo del abismo, de donde vienen, hermano, con más fuerza, de una forma tremenda, demonios que no pueden hacer daño a ninguna cosa verde. Gloria a Dios. No pueden hacer daño a los hijos de Dios que sí tienen la señal de Dios, sino solamente pueden hacer daño a los que no tienen la señal de Dios y por ende la protección de Dios. Y traen un tormento terrible, hermano, no para matarlos, no, sino para hacerlos entrar en angustia, en desesperación, en dolor, en depresión. Tremendo, hermano. Y ante un mundo donde está profetizado por el Señor Jesús que la maldad se habría de multiplicar, no es nada extraño entonces, hermano, ver este ataque o esta forma de operar de los demonios de una manera muy severa, sí, permitido por Dios, porque Dios todo lo permite. Él en su soberanía, Él es el que permite las cosas y permite en este caso que se abra de manera simbólica el pozo, el abismo, para traer un tormento terrible a los que no tienen la señal de Dios. Vemos, hermano, a confirmar que allí está la profecía que se va a cumplir, en la cual el Señor dijo, ahí en el libro de Job, y con esta escritura termino, Job capítulo 5, versículo 19, en 6 tribulaciones te librará, y en la séptima, ya que la Biblia habla de 7 trompetas, de 7 copas, en la séptima no te tocará el mal. Gloria a Dios. Amén. Alabamos el nombre del Señor.